¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos nuevamente a nuestro café científico filosófico. Vamos a continuar hablando acerca de la inteligencia y su relación con lo que se conoce como inteligencia artificial, así como continuar hablando de la relación también que hay con las matemáticas. Así que están preparados para continuar reflexionando, para que el cerebro les haga trizas con las preguntas y reflexiones que vamos a hacer. Pues entonces quédense, porque va a estar muy bueno. Pues de mi video pasado, ahora podemos percibir que las matemáticas son algo inherente a la estructura del universo. Y esto ya tiene tiempo, no es algo muy reciente, lo vimos con los griegos, por ejemplo, con Pitágoras, quien había pensado que lo esencial de todo eran las matemáticas, los números. Y aunque esto suene como metafórico, recuerden que todo lo abstracto también es real. Entonces, esto no lo podemos hacer menos. ¿Por qué? Porque resulta que lo hemos visto en las mismas ecuaciones. Eh, Veamos el caso de la relatividad general. La ecuación de Einstein, que es una serie de ecuaciones, el espacio le dice a la materia cómo moverse. Y la materia le dice al espacio cómo deformarse. Pero todo esto bajo un conjunto de ecuaciones, es decir, ahí está jugando un papel importantísimo los mismos conceptos estos de abstractos simbólicos, están jugando un papel esencial. Y eso también se nota con la misma mecánica clásica, desde que uno observa que la suma de los ángulos interiores de un triángulo en un plano son 180 grados, o lo que es lo mismo pi. Vemos que está como parte, ¿no? Ese número que pareciera haberse encontrado por ahí, de repente es algo que ya estaba de alguna manera, ¿no? Estoy hablando ahora de un caso en donde pensemos que un espacio plano. Pero, ¿qué pasa con los llamados modelos de inteligencia artificial? Como por ejemplo el aprendizaje de máquina. Si se dan cuenta, cuando uno trata de aplicar esos algoritmos, estamos repitiendo lo que hacen los mismos griegos, ¿no? O sea, usa un algoritmo o un teorema y aplícalo. Es lo mismo, es decir, estamos en el caso de la inteligencia artificial, por ejemplo, buscando lo que es el plano, el mejor plano o hiperplano para poder clasificar o para poder hacer una regresión, para hacer una predicción. Estamos utilizando conceptos de cálculo algebraicos y estadísticos. Y al final nos queda un hiperplano bien acomodado. Bueno, claro, imponiéndole pues un umbral, un error pequeño, o sea, que no se equivoque en la medida en que lee una cierta cantidad de datos, en este caso mi modelo. Así que nuevamente vemos esa relación tan pegada, ¿no? Entre los mismos conceptos matemáticos con lo que estamos haciendo a la hora de que decimos, esta máquina aprende por sí misma. Y sabemos que no es un aprendizaje como el que hacemos nosotros. Sin embargo, hay una cierta emulación de la inteligencia humana. Y no solamente de la inteligencia humana. Si ustedes observan en los libros de inteligencia artificial, verán que hay una serie de modelos de solución para muchos problemas basados en la observación de la naturaleza. Por ejemplo, cómo se mueven las abejas. Entonces existen algoritmos que se llaman enjambre de abejas. O las hormigas, cómo se mueven, cómo es su dinámica. Hay algoritmos que se llaman colonia de hormigas. O los llamados algoritmos genéticos. Y esto, bueno, se le llama inteligencia artificial. Es una forma muy artificiosa, pero así
está escrita en la literatura. Sin embargo, como lo dije también por ahí en un video que tengo, la inteligencia artificial empezó desde mucho antes, ¿no? Vemos, por ejemplo, el caso de las mismas observaciones que se hacían en los pájaros. Las personas decían, ah, caray, a ver, ¿cómo puedo yo hacer una máquina que me permita volar? Y se inspiró el ser humano para construir los aviones, ¿no? O por ejemplo, la vista de las águilas, por ejemplo. Entonces se ha inspirado analizando cómo están construidos sus ojos para poder hacer mejores telescopios. O tenemos los peces, cómo nadan, cómo se sumergen. Y entonces, gracias a esas observaciones, también se hacen mejores submarinos. Entonces, todo eso es inteligencia artificial. Es inteligencia artificial, construir máquinas. Pero, en fin, ya hablé de los diferentes niveles de inteligencia artificial. Y el que ustedes seguramente están más familiarizados es de los que comenté, ¿no? De colonia de hormigas, enjambre de abejas, pues redes neuronales. Fíjense, a la hora de observar cómo se comportan las redes neuronales biológicas, se inspiraron los diferentes autores para formar sus modelos de redes neuronales que permitieran clasificar datos, ¿verdad? Entonces al principio empezaron con unos ejemplitos y se fue desarrollando y ya hay toda una historia, hasta que actualmente, utilizando una gran cantidad de datos y una gran capacidad computacional, podemos tener la llamada inteligencia artificial por todos lados, en las redes sociales, en muchas aplicaciones para reconocimiento, para detección de fraudes, para reconocimiento de imágenes biomédicas, y así va aumentando la capacidad de imitación del ser humano, aplicando precisamente las matemáticas y con el apoyo de la tecnología, de los fierros, por decirlo así, se logran todas estas cosas tan interesantes, tan padres que estamos viendo hoy en día. Así que, amigos, pues precisamente estoy convencido de que hay una inteligencia intrínseca en el universo, por todos lados la vemos. Y es cuestión de que nosotros le demos nombres, como ahora que ya le estamos dividiendo, que inteligencia humana, inteligencia de aves, inteligencia de abejas, etc. Pero al final de cuentas, esa capacidad para resolver problemas se encuentra en todos lados. O sea, vemos en la materia así común y corriente que aparentemente no tiene inteligencia. De todas maneras, hay un orden que se establece para que esa materia se auto-organice. Como una estrella, por ejemplo, una estrella se mantiene estable durante mucho tiempo gracias a una serie de mecanismos que le ayudan a mantenerse con cierta temperatura, con una cantidad de tiempo hasta que pasa a un siguiente estado. Entonces, amigos, no pululan en todos los eventos que nosotros observamos en la naturaleza actos inteligentes. El hecho de que construyamos un avión es un acto inteligente, ahí decimos que sí. Pero, por ejemplo, el hecho de que un ave se oriente por medio de su GPS interno, ese no es ya un acto inteligente de por sí. O que pues nosotros utilicemos precisamente los GPS, pues, los construimos para poder orientarnos e ir a un lugar. Eso ya, ahí sí no dudamos en decir, pues aquí hay una inteligencia, ¿verdad? Pero cuando aparece un simple individuo, una especie nueva, o cualquier nacimiento de cualquier índole, ya sea animal, estrella, un volcán, es que todos esos también, por definición, son actos inteligentes debido a que, como ya vimos, podemos modelarlos matemáticamente. Y eso es lo que siempre estamos intentando hacer,
encontramos procedimientos, causas de por qué suceden. A la hora de estar buscando nosotros la causa de algo, ya de por sí estamos viendo que hay una inteligencia detrás. De hecho, nosotros mismos, el hecho de que digamos que somos inteligentes, pero que no hayamos tenido una causa inteligente, queda desproporcionado. Es decir, hay un potencial de inteligencia ya en el universo. Porque no es posible decir que hay una cierta cantidad de inteligencia ahorita que anteriormente no la hubo. Que todo se dio de forma azarosa, que ya vimos que no es posible que sea así porque no alcanza el tiempo para que por azar surja todo lo que vemos. Y que tramposamente los darwinistas dicen, no hay tiempo, si hacemos las cosas así, pero si introducimos la selección natural, ahora sí, ya se acorta el tiempo y la naturaleza va modelando para que surjan nuevas criaturas, para que haya adaptación de organismos y para que haya evolución. Pero no dice cómo hace esa selección. Lo dice de una forma muy metafórica, muy, hasta yo diría muy poética, pero no científica. En el origen de las especies de Charles Darwin, quien decía, además, puede preguntarse cómo es que variedades que hemos llamado especies incipientes quedan transformados finalmente en buenas y distintas especies. Y otro de los darwinistas de hueso colorado, como lo es Theodosius Dobzhansky, decía, si hemos visto que podemos realizar cambios en características de las moscas, tales como tamaños de sus alas, color de sus ojos, e incluso infundir rasgos desagradables en algunas partes de su cuerpo, se intuye entonces que la naturaleza a gran escala sigue el mismo procedimiento. El mismo procedimiento, el de inducir cambios, el de seleccionar, como lo hace el ser humano con los animales de establo, las mascotas. O sea que si tiene inteligencia la naturaleza. Entonces, ya vimos que hay algo que va más allá de lo mecánico. Entonces, en conclusión, amigos, la pregunta aquí es, ¿no debemos ya aceptar descaradamente un acto teleológico en la naturaleza? Así me van a acusar de hereje medieval. Pero estamos regresando a esas preguntas porque eso es lo que estamos encontrando de los mismos avances científicos. Resulta que estamos regresando incluso hasta lo que decían los griegos, los primeros griegos que empezaban a pensar acerca del origen de todo. Están haciendo eco por los descubrimientos que cada vez se enfatizan para decir esto, y lo voy a decir en palabras o parafraseando a James Jeans, que decía que el universo se parece cada vez más a un pensamiento que a una máquina.